no solamente les va a servir para consultar, para hacer consultas, sino para ver dudas que ya han tenido otros compañeros sobre temas que seguramente a ustedes también se les van a presentar. Así que usen el foro, que por lo que estoy viendo hace mucho que no se respondía, hay 14 mensajes no leídos, pero que debería estar respondiéndose con habitualidad o por lo menos los días que se dicta la materia. Así que úsenlo a eso, chicos, es importante. O sea, insisto, no nos manden un mail para preguntarnos un tema técnico de la materia. Lo ideal es que ustedes pregunten en los foros, así todo el mundo lo aprovecha. ¿Estamos? Dejé de presentar. Bien, volvimos. Entonces, ya hablamos del tema de horarios, hablamos del tema de tratar de estar siempre con la cámara encendida, de tratar de no hacer consultas a través del chat porque muy probablemente no lo lea. Hablamos de cómo nos manejamos con el campus de la materia. Lo otro que les digo es, puede intentar evacuar algunas cuestiones administrativas, pero habitualmente no nos ocupamos de eso y es algo que tienen que solucionar con la facultad a través de los distintos correos electrónicos, ya sea con curso y exámenes, con alumnado o con quien fuera. Tratamos de no involucrarnos en eso. Ya leí algún correo por ahí de un alumno que me preguntaba que estaba en la comisión 4, si se podía cambiar a la comisión 2, porque, chicos, esos temas los resuelven con alumnado, con curso y examen, no sé quién es el que se ocupa. Nosotros no nos ocupamos de esos temas, porque la verdad que si no, primero que se hace muy difícil a la distancia, la mayoría del personal no docente de la facultad está trabajando de manera virtual y remota desde su casa, y se hace casi imposible esa comunicación. La tienen que entablar ustedes. Nosotros recibimos a todos los alumnos que estén en condiciones de cursar la materia, pero no nos ocupamos de ningún tipo de trámite. El trámite lo hacen ustedes ante la facultad. Bien. ¿Cómo se rinde la materia? Vamos a cómo se cursa, cómo se aprueba la materia. Nosotros vamos a estar teniendo un parcial, ya les digo exactamente cuándo, porque ya tengo la fecha. Un minuto, no me quiero equivocar. Estoy buscando el correo que me mandaron de la facultad. Me enlentece mucho la máquina el tener tantos alumnos conectados. Dame un minutito, por favor. Nosotros vamos a estar teniendo un parcial el miércoles 6 de... 6 de octubre y después el 19, creo que ya les digo. 6 de octubre y 20 de octubre vamos a estar teniendo los parciales, parcial y recuperatorio. Ese es un parcial que abarca habitualmente hasta la unidad 9 o hasta donde hayamos podido dar en clase, es decir, como máximo hasta la unidad 9, y si no llegamos a dar hasta la unidad 9, tomamos hasta donde dimos en clase. Esto no quiere decir que solo se toma lo que se da en clase, sino que solo se abordan los temas que se tratan, o sea, solo se abordan las unidades
que se llegaron a tratar en clase y sobre las cuales ustedes pueden hacer preguntas en clase, pero no es que sea un tema no se dio en clase y es de la unidad 2, no se va a tomar en el parcial. Se toma, ¿tá? Se toman todas las unidades, todos los temas, se hayan dado en clase o no, hasta la unidad 9 o hasta donde se haya dado. ¿Estamos? Y tienen parcial recuperatorio, es un parcial se toma de manera virtual por el sistema de opción múltiple a través de plataformas, a través del sistema de plataformas que rinden multiple choice. Son habitualmente entre 40 y 50 preguntas que tienen 40 minutos para contestarlas y nada, eso. Así que las preguntas que responden mal restan, así que después ya lo veremos más sobre las condiciones del examen, lo veremos más sobre la fecha. Así que tengan en cuenta ese tema. Para regularizar la materia hay que aprobar el parcial o el recuperatorio, ¿tá? Y por el momento la materia no se promueve, es decir, no hay un final integrador o un parcial integrador al final de la materia. Eso es algo que nosotros venimos pidiendo hace tiempo a la facultad que nos autorice a tomar un examen integrador en el cursado, pero bueno, no siempre lo autorizan, por ahora no es algo que tenemos autorizado como sistema de examinación. Si este año lo hemos vuelto a pedir, si nos lo autorizan, estaremos comunicándoselos, si no, hay que rendir como en cualquier turno de examen común y corriente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá de todo lo que hablamos? No, profe. Profe, yo te quería consultar, creo que lo dejaste claro, pero para confirmar. Yo soy de otra comisión, bueno, lo administrativo va más allá, obviamente, como dijiste, pero te quería preguntar si puedo cursarla acá, porque me queda mucho más cómodo el horario, si eso hay problema. Vos podés presenciarla la clase. Lo que yo no voy a hacer es tomarte asistencia acá, ni te voy a habilitar a que rindas en la comisión 2. Eso no se puede porque no tenemos bueno. el control de esas cuestiones, chicos. Genial. Pero por supuesto que pueden venir a presenciar, puede presenciar cualquier persona, esté anotada o no esté anotada. Genial, gracias. ¿Estamos? No, de nada. Profe, Bien. una Sí, pregunta dígame. sobre el material, el que está en el campus. ¿Es suficiente o hay que complementarlo con otra cosa? No es suficiente. ¿Estamos? Es un material que está correcto para arrancar, lo cual no es un dato menor, porque el apunte que habitualmente da vuelta por la facultad, por lo menos mientras había presencialidad, tenía muchos errores, y ese es un tema que ahora vamos a abordar, el tema del material de estudio, ¿tá? Con lo cual no es que no está completo, no es que ustedes pueden estudiar de ese material nada más. Es una guía de estudio que aborda los puntos más importantes, incluso algunos puntos no están ni desarrollados, sino que simplemente tienen referencias. La mayoría de los temas tienen un mínimo de desarrollo, pero no es suficiente. Ustedes deben complementar ese material fundamentalmente con las clases. Voy a silenciar acá a una compañera que haciendo ruido. Ustedes deben complementar ese material con las clases, con lo que se ve en clase, ¿está? Y con alguna bibliografía particular que los docentes damos para la materia. Ahora charlamos un poquito de qué bibliografía hay disponible. Pero no es suficiente estudiar eso para rendir la materia. ¿De dónde se estudia la materia? Bueno, esta es una materia que en el 2015 hubo una gran reforma, ya habían pasado unos años, pero sin embargo, tanto material de estudio bibliográfico oficial no hay, con lo cual a veces se torna un poquito más molesto la organización del estudio, pero hoy ya hay, entre el material que subió la cátedra, la guía de estudio, y algunos libros que son de fácil acceso, es fácil seguir la materia.
Yo recomiendo fundamentalmente un librito que han escrito los docentes de la Cátedra de Derecho Societario de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que dirige la doctora Calcaterra, es el libro, y lo codirige el doctor Lisandro Haddad, que es nuevo profesor de la cátedra, y todos los docentes de la cátedra de Derecho Societario de la Universidad Nacional de Rosario, todos profesores reconocidos y que conocen mucho la materia, que tiene una estructura muy similar a la que damos en Ciencias Económicas, con lo cual ese libro está bueno, se llama Personas Jurídicas, y es de la editorial Astrea. Hay un videíto subido en el material, en el campus de presentación de la materia, que sirvió para la primera etapa del año pasado, para el primer cuatrimestre, con lo cual no es todo aplicable, pero ahí está la imagen del libro. Si lo adelantan un poquito, está la imagen del libro. A ver si vamos a hacerlo para que estamos. Vamos a hacerlo en tiempo real, vamos a buscarlo, de buscar la imagen en internet. Ahí les comparto y les muestro cuál es el libro. ¿Lo ven? ¿Este libro amarillo? Sí, profe. ¿Eh? Bueno, este libro amarillo que es del doctor Haddad y la doctora Calcaterra, en realidad ellos lo dirigen y lo escriben todos los profesores de la cátedra de sociedades de la Facultad de Derecho. Está bueno, es un libro que no es muy extenso, es un libro que tiene lo básico de cada tema, pero que tiene todo de manera correcta, a diferencia del apunte, y cuando me refiero al apunte, me refiero al apunte no oficial. La guía de estudio de la cátedra sí está correcta. Después hay otro librito que es el del profesor Nissen, que se llama Curso de Derecho Societario de Nissen. Es este que les voy a mostrar ahora. Este. Qué lenta está mi máquina. Este libro acá se llama Curso de Derecho Societario, es del profesor Ricardo Nissen. Es un libro también no muy largo, un libro que está correcto y lo pueden estudiar acá. ¿Qué pasa con este libro? Voy a decir, a ver, del otro libro no tengo ninguna contra para decir. El otro libro es un libro que está correcto, que tiene un análisis de los institutos básico, pero que sirve y alcanza para lo que tienen que saber ustedes y para lo que se les exige a ustedes. ¿Qué tiene este libro en particular? Y esto es opinión personal. Bueno, yo particularmente no comparto muchos criterios jurídicos y de interpretación con el doctor Nissen, y muchos docentes de la cátedra tampoco lo hacen. Es un profesor muy reconocido de derecho societario, pero que tiene una visión particular del derecho societario y a veces, como corresponde, es su libro, así que puede decir lo que quiere, hasta muchas veces su opinión y no explica que es su opinión, sino que lo da como por sentado, y a lo mejor para un alumno que no conoce el trasfondo del derecho societario puede pensar que esa es la única visión del tema. No sé, voy a dar por ejemplo el caso de las sociedades unipersonales. Nissen no está de acuerdo con las sociedades unipersonales, entonces las denosta y
y permanentemente habla mal y de lo perjudicial que son para el sistema de las sociedades unipersonales o las sociedades por acciones simplificadas. Entonces, bueno, tiene una visión especial que, insisto, la mayoría de los docentes de la cátedra no la compartimos, pero no está mal que estudien de ese libro, lo pueden hacer y pueden referir que lo han leído en el ex libro de Nissen y nosotros se lo vamos a tomar como algo correcto si lo saben explicar, no hay ningún problema. Esos dos libros lo bueno que tienen es que son post-reforma, con lo cual no tienen que andar revisando nada, no tienen que andar fijándose si el tema se ha visto modificado o no a raíz de la reforma del Código Civil y Comercial. Así que están muy buenos esos libros. Algo más profundo, en la facultad hay un tratado del profesor Verón, que está muy bueno, es una ley comentada y sirve un montón. Algo que está bueno también, muy bueno, que puede ser muy útil, insisto, no pretendo que nada de todas estas cuestiones las compren, ¿no? O sea, simplemente les estoy dando opciones. Pero algo que está muy bueno es una ley comentada de derecho societario de Perciavale. A ver, se los voy a mostrar. Esta es una ley editada por Editorial Repar, que es muy conocida para ustedes los contadores porque trabaja mucho la parte impositiva. Y es una ley que está muy completita, es una ley comentada, como les decía. Ahora les muestro. Ahí la ven. Les decía, es una ley muy completa, la de Perciavale, incluso con algunos apuntes de doctrina y de jurisprudencia. Es muy interesante esta ley. A mí me gusta mucho, yo particularmente la uso para trabajar como profesor, como especialista en Derecho Societario, así que la pueden tener en cuenta para trabajar. ¿Cuál es la contra de esto? Primero que no es un texto de doctrina, por lo cual muchas veces la diferencia con un texto de doctrina es que el texto de doctrina les explica al instituto y esto sigue los números de la ley, y ustedes son los que tienen que ir de atrás para adelante. Está bueno cuando leen un tema o un artículo y quieren entender un determinado artículo que está diciendo, que a lo mejor no les queda claro con lo que leen del libro de doctrina. Pero esta ley está muy buena. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que la materia es mucho más que sociedades. Es mucho más que la ley 19.550, que es esta que les estoy mostrando. Abarca otras leyes, como la ley de cooperativas, el Código Civil en cuanto refiere a las fundaciones, a las asociaciones civiles, la ley de mutuales, la ley de sociedades por acciones simplificadas. Entonces, la materia es mucho más que la ley de sociedades. Esto es solo una parte de la materia, la ley de sociedades. Una parte muy importante, si quieren. El 70% de la materia es sociedades, si quieren. Pero no es toda la materia, con lo cual ese es un tema a revisar. Y por último, algo que está bueno, pero que ya es viejo, es anterior a la reforma, y por ahí no lo recomiendo porque implica que ustedes tengan que tener un conocimiento mínimo del derecho societario para detectar las modificaciones nuevas, es el libro de Farina, que se llama Derecho Societario. Juan María Farina escribió un libro de doctrina, son 2 tomos, es extraordinario, pero insisto, no está modificado, se llama Derecho Societario, de Juan María Farina. El profesor Juan María Farina fue decano de la Facultad de Derecho, profesor titular de Sociedades en la Facultad de Derecho y profesor titular de Ciencias Económicas, Derecho Societario, con lo cual prácticamente el programa nuestro tiene que ver con la base de lo que redactó él. Está muy bueno, pero, bueno, insisto, es para quien quiera profundizar
quien quiera haya un tema que no lo puede entender y quiere buscar un libro, ahí lo puede buscar. El libro está en la facultad y en general es fácil de conseguir. Así que esas son las distintas alternativas que tienen para estudiar la materia. ¿Alguna pregunta con respecto a todo esto que hablamos? Del tema de dónde estudiar. Bueno. Un tema importante, nunca me pasó a encontrarme con nadie que se pase de rosca de estudio, pero por las dudas la aclaro, no es necesario que ustedes conozcan las discusiones doctrinarias y jurisprudenciales sobre la materia. Sí es importante que conozcan a la perfección los institutos de la materia. No las discusiones que hay sobre el tema. Hay 2 o 3 puntos de la materia que son cuestiones que están discutidas y que hay distintas opiniones que la jurisprudencia todavía no ha sentado una claridad sobre el tema y nosotros los explicamos a lo mejor y ustedes tienen que conocer las dos posturas, pero si no, no es importante que ustedes conozcan las discusiones que hay sobre los distintos puntos de la materia. Bien. Me quedan entonces 2 cositas para tratar hoy. Uno es, ¿por qué está bueno que ustedes le den importancia a esta materia? Además de porque les habilita a poder rendir y cursar un montón de otras materias, que eso les interesa mucho más a ustedes de lo que yo les voy a decir seguramente, porque es práctico. Yo les voy a decir por qué es importante que esta materia la conozcan y la sepan. Todas las materias de cuando uno estudia facultad son, si querés, importantes, eso siempre nos han dicho. Ahora, esta materia de derecho, o sea, usted a lo mejor vieron, me va a matar la profesora de derecho, ¿cómo se llama? Derecho privado. Pues sí, cuando me escuche decir esto, pero a lo mejor ven derecho privado y no sé, hay temas de derecho privado que ustedes no los van a volver a ver nunca en su vida, o está bueno que tengan un conocimiento, pero nunca van a profundizar ni a trabajar con aspectos de derecho privado, lo mismo con aspectos de derecho constitucional, salvo que hagan algo de tributario, pero en general no son temas que vuelven a trabajar concretamente. Sí va a pasar con derecho laboral, por ejemplo, donde van a hacer un montón de cuestiones ustedes operativas y efectivamente van a dedicar parte de su vida laboral, según a que se dediquen, al derecho laboral. Con derecho societario pasa lo mismo que con laboral y me animo a decir que aún más. Para mí, derecho societario es la materia de derecho que ustedes más van a aplicar el día de mañana en su práctica profesional. No importa la rama de las ciencias económicas a las que se dediquen. No importa si son contadores, no importa si son administradores, no importa si se dedican a impuestos o si se dedican a consultoría o si se dedican a hacer laboral o a lo que se dediquen o si se dedican a ser empresarios y emprendedores. No importa que se dediquen, ustedes la materia de derecho que más van a aplicar el día de mañana, yo no tengo ninguna duda de que es derecho societario. O si se van a dedicar a ser inversionistas de bolsa, lo que sea, esta es la materia que más van a aplicar. Con lo cual, es muy importante que la sepan. No ya porque los habilita a pasar a las próximas materias, sino porque efectivamente la van a aplicar. Es probable que la apliquen aún mucho más que muchas materias de contabilidad, porque insisto, a lo mejor si no se dedican a hacer contabilidad, ¿verdad? Porque se dedican a otra área de la ciencia económica, nunca más vean un asiento o nunca más hagan un balance, más allá de que lo vean y lo interpreten y trabajen sobre la información brindada en un balance, ¿verdad? Siempre van a haber aspectos del derecho societario. Si son emprendedores van a tener que saber elegir qué tipo societario utilizar, cuál es el mejor y qué herramientas les da el derecho societario para manejar inversiones o para manejar la incorporación de un socio a una determinada inversión. Si son contadores que prestan servicio profesional de contabilidad, van a tener que asesorar a sus clientes sobre qué tipo societario elegir y por qué motivo para
un determinado emprendimiento y cómo llevar adelante, por ejemplo, los libros para no tener problemas en su relación con sus socios. ¿Mm? O puede que a alguno se le ocurra inscribirse como perito administrador de sociedades para, en caso de juicio entre dos socios y que se decide intervenir judicialmente una sociedad, el juez sortea un perito interventor y designa a un contador, no a un abogado, a un contador que va a administrar la sociedad hasta que los socios se pongan de acuerdo. ¿Mm? Es infinita las situaciones en las que ustedes van a tener que tener conocimiento cierto de derecho societario para asesorar clientes o para trabajar con sus propios proyectos. Todo el tiempo lo van a tener que tener. Van a tener que tener claro cuál es la responsabilidad de un gerente, cuál es la responsabilidad de un director cuando están liquidando un tributo. ¿Mm? Todo el tiempo van a tener que tener clara cuál es la responsabilidad de los socios ante una liquidación de una sociedad, qué hacemos con esta sociedad, la dejamos ahí, la liquidamos. Todo eso, el cliente, créanme que con quien más contacto tiene de manera permanente es con el contador o con el administrador de empresa. ¿Tá? Después, si se arma lío, van y lo consultan al abogado. Pero la habitualidad la hacen con el contador. Con lo cual, la consulta es permanente sobre cuestiones de derecho societario al contador. Así que es una materia para que ustedes conozcan y para que le den bolilla de verdad. Porque la van a utilizar. Por supuesto que el día de mañana van a tener que repasar, van a tener que volver a consultar, o van a tener que ir a un abogado amigo que les termine de asesorar sobre aspectos de derecho societario para poder evacuar correctamente una consulta. No importa, por supuesto, uno siempre necesita volver a estudiar. Yo soy especialista en derecho societario y cada vez que viene un cliente, lo primero que hago es agarrar la ley y volverla a leer. Pero ustedes tienen que tener los conocimientos para poder ubicarse rápido en el tema, porque si no van a asesorar cualquier cosa. Entonces, es una materia para darle bolilla. ¿Estamos? Así que los insto a que le pongan ganas y que realmente la estudien a conciencia. Y lo segundo que le digo, y esto ya con el objetivo de ver si no los pude atraer por lo económico, por lo pragmático de lo útil que les va a ser, los quiero ver si los puedo atraer por el lado interesante de la materia. La materia es interesante porque la materia trata de temas concretos de todos los días. Yo siempre lo digo lo mismo a los chicos. Yo les puedo abrir el diario de cualquier día. Les digo abrir el diario como si ustedes no saben ni lo que es un diario de papel, pero antes el diario venía en papel. Ustedes abren el diario de cualquier día y les puedo asegurar que en cada página van a encontrar una noticia vinculada al derecho societario. Ustedes me dicen, profesor, usted está loco. No. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas son parte de la vida de nosotros todos los días. Todos los días son parte de la vida. En este momento, que nosotros estemos conectados a través de un Meet, tiene que ver con que una persona o un grupo de personas formó una sociedad, ¿ya? Y se dedicó a prestar el servicio de Internet. ¿Ya? Y es re interesante, y lo charlamos en la clase de la unidad 13 o 14, no me acuerdo cuál es, que damos fusión y escisión, y hablamos de la fusión de Fivertel y Cablevisión. Las consecuencias que tuvo para la vida de cada uno de nosotros la fusión de Fivertel y Cablevisión. Un montón de consecuencias tuvo. Entonces, de Fivertel, Cablevisión y personal. Y personal. Fivertel, Cablevisión y personal son la misma empresa hoy en día. Bien. Entonces, en toda nuestra vida cotidiana, las sociedades tienen incidencia. Yo les preparé un videito, a ver si lo tengo por acá, y se los voy a mostrar. A ver, ¿quién se acuerda de esto que ocurrió hace poquito? Y yo les voy a mostrar cómo el derecho societario está aún
en los lugares que menos nos imaginamos. ¿Mm? ¿Están viendo lo que compartí? Está parado. No está. ¿Están viendo? No, profe. A ver, Todavía ahora. no, profe. ¿Ahora? No, te seguimos viendo a vos. No, tampoco. Oh, esperen, vamos. ¿Qué estoy haciendo? Qué lento que está. ¿Me siguen viendo a mí? Sí. Sí. ¿Por qué me dice dejar de compartir? Está mostrando tu Ahí pantalla. está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí aparece. ¿Ahí apareció? Sí. ¿La ven a Sí, Cristiano profe. Ronaldo? Sí. 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 Bueno, vamos. Cuando saca la botella de Coca-Cola, ¿no? Sí, señor. Bien. Este video tiene que ver con nuestra materia. Ustedes van a decir, ¿dónde tiene que ver con nuestra materia? Este video, unidad 7, tipo de valor de la acción. ¿Saben lo que pasó el día ese? ¿Que Ronaldo hizo eso? Cayeron las acciones. Las acciones de Coca-Cola bajaron $1.000 millones. ¿Las acciones de qué? De una sociedad. Profe, ¿puede Que explicar constituye qué Coca-Cola. no me he enterado? Fue la Eurocopa de este año. Portugal no sé contra quién había jugado, no me acuerdo. Y va Ronaldo a la conferencia de prensa, Cristiano Ronaldo, y cuando se sienta delante del micrófono tenía 2 botellas de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque Coca-Cola es el principal sponsor de la UEFA. ¿Y qué hace Ronaldo? Agarra las 2 botellas de Coca-Cola, las corre, las saca de la visión de la cámara y agarra una botella de agua, la muestra así y dice, Coca-Cola no, agua. Como diciendo, la Coca-Cola es una porquería, hay que tomar agua. ¿Mm? Y ese día las acciones de Coca-Cola bajaron $1.000 millones. El precio de la empresa cayó $1.000 millones. Que cotiza, el precio de la empresa que cotiza en bolsa cayó $1.000 millones. ¿Y por qué digo que tiene que ver con nuestra materia? Porque nosotros en la unidad 7 hablamos de los tipos de valores de la acción. Y uno de los valores es el valor de cotización, que no necesariamente tiene que valer con el valor real de la acción, que no necesariamente tiene que ver con el valor nominal de la acción, que no necesariamente tiene que ver con el valor liquidación de la acción. ¿Está? Entonces hay distintos tipos de valores de la acción. El valor de cotización es un tema específico de esta materia. ¿Está? Y lo explicamos con este caso. ¿Mm? Entonces, cuando les digo que la materia tiene que ver con nuestro día a día, créanme que es así. Créanme que es así. Todos los días estamos viendo. Por ejemplo, en la unidad 1 vamos a ver sociedades offshore. Bueno, y cuando veamos sociedades offshore podemos hablar de los, ¿cómo era el oh, se me fue estoy mal de la memoria, chicos, tuve COVID y el COVID me hizo mal de la memoria. Bueno, ya me va a salir el nombre del escándalo argentino sobre las sociedades offshore, ya me va a salir. Panama Papers. Panama El Panama Papers. Papers. Vamos a hablar de las Panama Papers, exactamente. Así que ya es lo que les digo, todos los días vamos a encontrar noticias relacionadas con el derecho societario. Tengamos prendida esa lamparita, que está bueno que cuando vemos algo que nos parece que puede tener que ver, planteémoslo en la clase. Seguramente vamos a aprender mucho más y nos va a quedar mucho más cuando charlemos sobre un caso. Después lamentablemente van a tener que ir a estudiar otros temas por su cuenta, porque a lo mejor si nos ponemos a charlar sobre el valor de la acción y lo que pasó con Cristiano Ronaldo, como nos pasó el día que hablamos de este tema, y estuvimos todo el día estuvimos toda la clase hablando de eso, y obviamente no vimos un montón de otros temas de la unidad. Pero créanme que
se aprende mucho más, a veces es más importante aprender un tema puntual de ese estilo que nos permite desarrollar otros aspectos, que yo venga y diserte, ese es otro tema. Habitualmente no soy de los que me la paso hablando de manera doctrinaria los temas, soy más bien práctico y operativo y trato de relacionarlo con cosas de la vida real y prefiero dar menos temas bien que repetir como un loro un libro de doctrina y que ustedes pueden ir, leer y entender por su cuenta perfectamente. Así que los que vengan a esta clase saben que lo que van a tener es ese tema. Bien. Con esto termino la introducción. Estoy pensando si no me falta nada. Bibliografía está. Bueno, lo que podemos hacer es empezar a charlar un poquito de la materia. Vamos a hablar sobre de qué va a tratar esta materia. De qué va a tratar esta materia. Esta materia, como el título lo dice, va a hablar de sociedades y asociaciones. Cuando hablamos de sociedades, hablamos de las sociedades vinculadas a la ley 19.550, que son las sociedades que están más vinculadas a lo que vamos a llamar actividad comercial o empresarial, y las otras formas asociativas reguladas por el Código Civil o por otras leyes especiales. Por eso, el primer punto del programa habla de asociación o concepto de asociación en un sentido lato o amplio y asociación en un sentido más restringido. Cuando hablamos del concepto de asociación en sentido amplio o lato, como dice el programa, lo que estamos hablando es de todas las formas asociativas que conoce el derecho societario. Y ahí vamos a encontrar las sociedades, la ley 19.550, las cooperativas, las mutuales, las fundaciones, las asociaciones civiles, las sociedades por acciones simplificadas, las sociedades de economía mixta, las sociedades con participación mayoritaria del Estado, todas las formas asociativas. Incluso, si bien están dentro de las sociedades de la ley 1950, también vamos a hablar de las simples asociaciones, o de las simples sociedades simples, que ahora regula la sección cuarta de la ley 19.550. Entonces, cuando nos referimos al concepto de asociación en un sentido amplio, nos referimos a todas las formas asociativas que existen en el derecho argentino. Y cuando hablamos del concepto más restringido, a lo que nos estamos refiriendo es al concepto de asociación civil o de asociación que regula el Código Civil. Y que tiene como características particulares que siempre debe obtener por objeto el bien común. Y que es la primera gran diferencia, perdón, no digamos nada por ahora. Entonces sí tiene que tener por objeto el bien común. Esto que estoy buscando. Bien. La unidad 1, y esto vamos a volver seguramente la semana que viene sobre estos temas, la unidad 1 les habla en el punto 2 de la sociedad como contrato, como sujeto de derecho. Ahora ya saliendo del concepto de asociación, vamos a hablar puntualmente de la sociedad y de la sociedad de la Ley General de Sociedades, o lo que antiguamente se denominaban las sociedades comerciales. Porque la ley 19.550, que es la Ley General de Sociedades, antes se denominaba Ley de Sociedades Comerciales. Porque hasta el 2015 estaba el Código Civil y el Código de Comercio. Y en el 2015 se unificaron el Código Civil y el Código de Comercio. Hoy tenemos lo que se denomina el Código Civil y Comercial, y la ley dejó de llamarse Ley de Sociedades Comerciales para llamarse Ley General de Sociedades. Cuando el punto 2 de la bolilla 1 refiere a la sociedad,
la sociedad como contrato y como sujeto de derecho, se refiere a la sociedad de la Ley General de Sociedades. ¿Mm? ¿Y por qué habla de la sociedad como contrato y como sujeto de derecho? Lo que está hablando es sobre la naturaleza jurídica de la sociedad. ¿Qué es la naturaleza jurídica de un instituto del derecho? La naturaleza jurídica es lo que habitualmente los estudiosos del derecho hablan de el qué es. ¿Mm? Esto es muy propio del derecho argentino y de todo el derecho, el tratar de referenciar siempre los institutos a qué son, a qué se les parecen, para que tengamos una idea sobre lo que es cada cosa. ¿Mm? Entonces nos preguntamos qué es. Y la sociedad, de la Ley General de Sociedades, puede ser vista como un contrato o como un sujeto de derecho. Dependiendo de en qué momento la miro. Si la miro cuando nace, ¿qué es lo que le da nacimiento a la sociedad? O ¿qué es lo que nace como consecuencia del nacimiento de la sociedad? ¿Qué es lo que nace una vez que le doy forma? Y es un sujeto de derecho. Entonces la naturaleza jurídica de la sociedad, por decirlo de una manera, puede ser doble. Si la veo como qué es lo que la hace nacer, voy a hablar de que hay un contrato y ahora vamos a ver qué tipo de contrato. Y si la veo desde el punto de vista de qué es lo que nace como consecuencia de ese contrato, lo que digo es que la sociedad es un sujeto de derecho. ¿Mm? ¿Y qué implicancia? Bueno, perdón. ¿Qué tipo de contrato es? Bueno, hasta la reforma de la Ley General de Sociedades con la unificación del Código Civil y Comercial, lo que se decía es que el contrato que le da nacimiento a la sociedad es lo que se denomina un contrato plurilateral de organización. Los contratos pueden clasificarse según las partes que lo integran, según las partes que conforman y que tienen derechos y obligaciones en ese contrato, en contratos unilaterales o contratos bilaterales o contratos plurilaterales. Depende que sea una de las partes la obligada, depende que sean ambas partes las que asumen obligaciones, o depende que haya múltiples partes, o que pueda haber múltiples partes, se habla de contrato plurilateral. ¿Mm? La sociedad es un contrato plurilateral, porque puede estar conformada por más de dos partes incluso. ¿Mm? Si bien no originariamente tiene que estar conformada por más de dos, es potencialmente integrable por más de dos partes. Y por eso es un contrato plurilateral. Y después los contratos, según los derechos que regulan, pueden clasificarse en contratos de intercambio, como un contrato de compra-venta, donde yo te doy algo, vos me das algo, o como un contrato donde las partes lo que hacen es organizar el vínculo entre ellos y los derechos y obligaciones que lo van a regir de acá en el futuro a ese vínculo que tiene entre ellos. Y esos son los contratos de organización. ¿Mm? Y por eso, esto es lo que es una sociedad y este es el tipo de contrato que hay, porque cuando yo constituyo una sociedad con otros socios, no estoy constituyendo una sociedad para intercambiarme algo en un momento determinado y que se extinga con ese intercambio, sino que lo que estoy constituyendo es un contrato y celebrando un contrato que va a regular los derechos con mis otros socios. A lo largo de un tiempo determinado, como ya vamos a ver, las sociedades tienen que tener un plazo determinado de duración. Entonces, por eso, la sociedad es un contrato plurilateral de organización. O lo que le da nacimiento, la naturaleza jurídica desde el punto de vista de lo que le da nacimiento, es el contrato plurilateral de organización. Esto estaba perfecto
hasta la reforma del 2015. Pero con la reforma del 2015 se nos incorpora un problema, que es la aparición de la sociedad unipersonal. La reforma del 2015, el concepto de sociedad del artículo 1 de la ley 19.550 decía que habrá sociedad comercial, decía en su momento, ahora se sacó la palabra comercial, habrá sociedad comercial cuando dos o más personas, de acuerdo a algunos tipos previstos por la ley, bla, bla, bla. Hablaba de dos o más. Hoy, el texto del artículo 1 de la ley 19.550 habla de una o más. ¿Por qué? Porque se admiten las sociedades unipersonales como sociedades anónimas unipersonales. Entonces, ahí se pone en tela de juicio qué es la sociedad cuando lo que se crea es una sociedad unipersonal. ¿Qué es lo que la crea la sociedad cuando la sociedad es una sociedad unipersonal? Cuando la sociedad es una sociedad unipersonal, lo que la crea, lo que le da nacimiento, es un acto jurídico unilateral. ¿Por qué? Porque es la voluntad de una sola persona que decide la celebración de ese contrato de sociedad. Entonces, si la vemos desde qué es lo que la crea la sociedad, la naturaleza jurídica puede ser un contrato plurilateral de organización cuando la sociedad es de dos o más personas, o un acto jurídico unilateral cuando es una sociedad unipersonal. Y en ambos casos, la naturaleza jurídica de qué es lo que se crea es un sujeto de derecho. Sea que se cree como acto unilateral, sea que se cree como contrato plurilateral, lo que se crea es un sujeto de derecho. ¿Y qué implicancias tiene que yo diga que la sociedad es un sujeto de derecho? ¿Qué implicancias tiene? Que es lo más importante. Porque si yo les digo que la sociedad es un sujeto de derecho, a ustedes no les dice mucho. Les va a decir cuando les explique cuáles son las consecuencias de eso. Y si la sociedad es un sujeto de derecho, entonces la sociedad tiene los atributos de la personalidad. ¿Se acuerdan cuáles eran los atributos de la personalidad? Derecho privado. Nombre, capacidad, ¿puede ser? Exactamente, el nombre, la capacidad, el patrimonio y el domicilio. Nombre, capacidad, patrimonio y domicilio. Esos son los atributos de la personalidad. Entonces, si yo soy una sociedad y soy un sujeto de derecho, soy una persona diferente de los socios. No soy lo mismo que los socios. Y por eso tengo un patrimonio específico, distinto del de los socios. Y por eso en principio no hay vasos comunicantes entre el patrimonio de los socios y el patrimonio de la sociedad. Y por eso no hay una conexión directa entre las deudas de la sociedad y las deudas de los socios. Porque son sujetos distintos. Son personas distintas. La sociedad y los socios. Esto es lo más importante que tenemos que entender en este momento para seguir la materia. Entender que la sociedad es un sujeto de derecho creado por un contrato, por un acto jurídico unilateral, pero que se crea y que es distinto a los socios. Y como es un sujeto de derecho, tiene patrimonio distinto de los socios, nombre distinto de los socios, domicilio distinto del de los socios y capacidad distinta de los socios. Y esto es lo que deberíamos estudiar, para profundizar en cada uno de estos atributos de la personalidad, cómo se desarrollan en una sociedad.
¿Mm? Si hablamos del nombre, vamos a ver que depende del tipo societario. ¿Qué son los tipos societarios? Las formas que pueden adquirir las distintas sociedades según lo que dispone la Ley General de Sociedades. ¿Mm? Según el tipo societario, vamos a ver que las sociedades pueden tener lo que se denomina razón social o denominación social. La razón social es la que está integrada por el nombre de alguno o todos los socios, más un aditamento del tipo societario. Los distintos tipos societarios que regula la ley de sociedades son la sociedad colectiva, la sociedad de capital industria, la sociedad en comandita simple, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Mm? Y la sociedad en comandita por acciones. Según el tipo societario, pues entonces razón social, para lo cual está integrada por el nombre de alguno, de todos o de algunos de los socios, más el tipo societario, más la descripción del tipo societario, y con la particularidad de que solo pueden tener razón social aquellas sociedades en las que existe algún socio con responsabilidad solidaria e ilimitada. ¿Qué significa que la responsabilidad es solidaria y limitada? Eso lo vamos a ver un poquito más en profundidad cuando empecemos a ver los distintos tipos societarios y la responsabilidad de los socios. Pero básicamente lo que significa es, si decimos que es ilimitada, es que los socios responden con todo su patrimonio, no solo con el aporte que hicieron a la sociedad. Si decimos que es solidaria, es que decir que responden los socios, todos los socios entre sí, sin beneficio de división de la deuda. Es decir, la deuda no se divide por cantidad de socios, sino que todos los socios responden por el total de la deuda con todo su patrimonio. Eso es lo que significa que la responsabilidad es solidaria y limitada. Insisto, lo vamos a profundizar después. Por ahora, quedémonos con esto. Entonces, algunas pueden tener razón social, otras pueden tener denominación. La denominación sí tiene que ver más con un nombre de fantasía que puede ser subjetivo o objetivo. Subjetivo cuando refiere al nombre de una persona, o objetivo cuando refiere ya a la identificación con una actividad, una marca o lo que fuera. Entonces las sociedades tienen nombre, que puede ser razón social o denominación social, con las características que acabamos de definir. Tienen un patrimonio. Tienen un patrimonio que vamos a diferenciar capital de patrimonio. Capital tiene que ver con el aporte que realizan los socios al iniciar la constitución de la sociedad. Y ese capital, de acuerdo a la evolución favorable o negativa del desarrollo de la actividad societaria, será deficitario, será superavitario y tendrá, y ese activo más ese pasivo conforman las deudas y el desarrollo de todo ese capital, conforman el patrimonio de la sociedad. Entonces el patrimonio es más amplio que el capital. El capital forma parte del patrimonio. Y ese patrimonio es diferente del de los socios. No se confunde con el de los socios. Eso significa que las deudas de la sociedad son de la sociedad, ¿no? Y los activos de la sociedad son de la sociedad. Los bienes de la sociedad no son de los socios, y por tanto van a ser administrados por la sociedad y no por los socios en forma directa. Y las deudas de la sociedad afectan el patrimonio social y no el patrimonio de los socios en principio. Nombre, patrimonio, domicilio. Las sociedades tienen que tener un domicilio donde se constituyen y tienen su jurisdicción. Y ahí, y esto no significa, y la ley distingue entre domicilio y sede. Domicilio tiene que ver con el pueblo, la ciudad, el lugar donde están radicadas,
que determine la jurisdicción ante qué registro deberán ser inscritas y registradas. Y la sede tiene que ver con la identificación de la calle, el número, donde se establece el asiento principal de los negocios de la sociedad y donde podrá recibir todas las notificaciones y se considera un domicilio legal, es decir, que no admite prueba en contrario de su veracidad. El domicilio legal es el que determina la ley y considera, sin admitir prueba en contrario, de que la persona se encuentre en ese lugar. Yo voy a consultar al registro público donde tiene domicilio legal una sociedad, y si le quiero notificar algo, se lo notifico ahí, y la sociedad no me puede decir que se mudó, no me importa. Si se mudó, el problema de la sociedad. Las notificaciones que llegan al domicilio legal constituido se consideran efectivamente realizadas. Es la sociedad la que tiene la carga de cambiar la sede social si quiere que las notificaciones le lleguen a otro domicilio. Y la capacidad, que tiene que ver con la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Que en el caso de las personas es ilimitada una vez cumplida la mayoría de edad, y en el caso de las sociedades vamos a ver que existe cierta limitación, en principio, vinculada al objeto de la sociedad. Y digo cierta limitación porque no es que las sociedades no pueden realizar o no pueden contraer obligaciones o obtener derechos más allá de su objeto social. Pero sí puede ocurrir que cuando una sociedad contraiga habitualmente obligaciones por fuera de su objeto social, esas actividades pueden ser observadas y pueden traer como consecuencia la solicitud de nulidad de esos actos por parte de los socios que estuvieran disconformes con esos actos. O pueden ser materia de reproche hacia los administradores en razón de que los actos realizados están fuera del objeto social. Entonces, las sociedades no es que tienen una limitación en su capacidad limitada al objeto, pero sí tiene consecuencias los actos realizados fuera de su objeto social en cuanto a la posibilidad de imputarlos a la sociedad y en la posibilidad de reprocharle responsabilidad por parte de los socios a los administradores por los actos que exceden el objeto social. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Bueno. Sí, Bueno, profe. yo, chicos, doy clase hasta las 6:15, 6:20 todos los días. No doy más de 1 hora y cuarto, 1 hora y media de clase porque si no después me termino quedando sin voz, la verdad. Si tienen preguntas, me preguntan. Si no, seguimos la clase que viene y vamos a volver sobre todos estos temas seguramente. Profesor, una sola pregunta. El libro que mencionó que se llama Personas Jurídicas de la Facultad de Derechos adquiere en la misma facultad, ¿no es cierto? No creo que lo vendan en la facultad, pero para mí lo podés encontrar en cualquier librería o lo podés, o sea, si le querés comprar, te diría que la forma más fácil es adquirirlo online, seguramente, es de Editorial Astrea, la forma más fácil de adquirirlo online. Pero seguro que está en la facultad nuestra para fotocopiar. Ah, perfecto, gracias. Porque yo ya lo he dejado varios años y seguro que está para fotocopiar en la facultad nuestra. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, nos vemos la clase que viene. Sí, ¿Las clases son lunes y miércoles? lunes y miércoles. Los lunes con la profesora Cristian, los miércoles conmigo. Ah, buenísimo, gracias. De nada. ¿Listo? Perfecto. Chao, chicos, nos vemos. Chao. Luego. Chao, profe. Chao, profe.